Bienvenidas, bienvenidos al 10º aniversario de la Fundación Unicaja. Una década construyendo, junto con Andalucía, apostando por el desarrollo sostenible, por la equidad, por la igualdad, por el bienestar social. Celebramos estos 10 años con unas instalaciones itinerantes por las principales capitales de Andalucía, con exposiciones virtuales, inmersivas, con realidad virtual. No sé si habéis tenido la experiencia de usar las gafas, parece que es bastante impresionante. Estamos también teniendo una serie de charlas y coloquios, como la que vamos a tener hoy, acerca del tema del medio ambiente, la cultura, la innovación. Y hoy tenemos el inmenso placer de darle la bienvenida a Pablo, a Fran y a Antonio. Estamos hoy centrados en una charla sobre las artes plásticas. Y voy a empezar. Tengo aquí mi chuleta porque me han mandado una biografía que por supuesto no he podido aprender, pero bastante maravillosa e impresionante. Y voy a empezar por Pablo Capitán del Río. Voy a hacer una presentación de cada uno de ellos y luego, a continuación de la biografía, vais a expandir un poquito en qué estáis en este momento, qué estáis haciendo, cuáles son vuestros intereses, cuál es vuestra motivación, qué es lo que os lleva al punto en el que estáis ahora. Y si queréis también reflexionar un poquito de vuestra trayectoria. Pablo Capitán, máster en producción artística de la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Bellas Artes, escultura de la Universidad de Granada, premios y becas, muchísimos, voy a resumir algunos. Finalista, premio Cervantes, premio Cervezas Alhambra de arte emergente, premio Art Situacions, beca de residencia Half House de Barcelona, premio Arco Comunidad de Madrid, premio y adquisición del certamen Unicaja de Artes Plásticas, del cual luego nos puedes hablar un poquito, premio y adquisición del Premio de la Creación Artística Diputación de Granada, DKV, Arteria, Centre Pompidou de Málaga, Centro Colección Museo Ruso de San Petersburgo, beca Fundación Valparaíso de Mojácar Almería, premio de adquisición de DKV Estampa Madrid, premio Programa de Producción UAVA C3A, Centro de Creación Contemporáneo de Andalucía, premio de adquisición Colección Campo Cerrado, Drawing Room, Círculo de Bellas Artes de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos premios hasta el 2000, lo que me mandaste desde el 2007. Tienes diferentes premios, bastante impresionante. Y caben destacar la gran cantidad de trabajos y de colecciones a nivel individual, como solista, como artista solista, y colecciones grupales. Tiene una larguísima obra presentadas en exhibiciones y luego quizá nos puedes hablar también del trabajo de la colección con la Fundación Unicaja. Así que este es el marco, pero estoy segura que tantos años de trabajo puedes profundizar un poquito más. Bueno, pues gracias por venir, en primer lugar. Sí, bueno, resumí así un poco la parte académica, ¿no?, de formación. Yo empecé aquí en el 2000, a hacer Bellas Artes, luego estuve un año en Bilbao, una Séneca, y luego terminé aquí y luego hice un máster de Valencia, de producción. Y bueno, creo que a mi generación le pasó una cosa un poco peculiar, y es que terminamos justo cuando empezó la crisis del 2008. Entonces eso también, en este tejido cultural de este país, que es un poco más precario, supuso un parón en lo que era un desarrollo más bien, bueno, lo que se espera que suceda cuando termina Bellas Artes, ¿no?, que al final pues empieza a hacer exposiciones, quizá a nivel comercial encuentra una galería, ¿no?, empieza a hacer proyectos, y ahí todo se quedó bastante en suspenso. Entonces pues bueno, hubo unos años que eran de trabajo alimenticio, de seguir haciendo obras, pero al mismo tiempo pues compaginarlo con, pues en mi caso, con hacer muebles por encargo, ¿no?, o trabajos mucho más técnicos. Y bueno, al final empezaron a pasar cosas, ¿no?, por algún premio, alguna beca, empecé a trabajar con mi galería de Murcia y así he seguido hasta el día de hoy. O sea,
dentro de altibajos, pero bastante lineal mi figura. Y bueno, con la Fundación Unicaja, pues sí, fue el certamen que me presenté y compraron la pieza y sí que supuso una ayuda más, ¿no?, en esa consolidación de que veas que te puedes dedicar a esto dentro de la precariedad de base que ya he dicho que en este país tenemos, ¿no? Pero así fue un poco y sigo. Y ahora pues de proyectos, pues tengo la individual de mi galería pronto, en enero, y una colectiva, y ahí estoy encerrado en el taller todo el día. ¿Nos quieres contar un poquito sobre tu motivación a la hora de crear, a la hora de contar, a la hora de elegir temas o fuentes de inspiración? Es que es muy difícil desligar lo que es la vida espiritual cotidiana, ¿no?, propia con los intereses estéticos o de referentes o incluso vivencias personales que se meten dentro de la obra, ¿no? Es como un cúmulo de muchos perfiles de reconocer lo que es lo tuyo, ¿no?, o lo que te hace estar en movimiento. Entonces, pues bueno, yo generalmente trabajo con varias ideas simultáneas y esas ideas pueden tener que ver con la propia producción artística, ¿no?, como estar en el taller trabajando con material y con ideas, o bien pueden tener intereses que van pues hacia la botánica o hacia, no sé, o hacia la carpintería que sigo, o puras técnicas, ¿no?, técnicas de pues aprender a hacer baldosas hidráulicas, por ejemplo, ¿no?, o cosas así. Entonces, bueno, por ahí va todo un poco. Genial, muchas gracias. Fran Baena, leo un poquito también de lo que me has enviado, muy joven. Máster en Producción Artística Interdisciplinar de la Universidad de Málaga, grado en Bellas Artes de la Universidad de Granada. El máster lo terminó en 2023, recién el año pasado. Algunas exposiciones individuales, por ejemplo, del 2024, The Man Who Sold the World, Z Jornadas de Arte, Montalbán de Córdoba, Hiperpop, Palacio desde Gavia, Granada. Exposiciones colectivas, también solo algunas, de 2024, Flores, Postres y Reyes, del MUCAC en Málaga, Midsommar Dance, GR Gallery de Nueva York, Estados Unidos, Kiaf, Galería Justo Giner en Seúl, en Corea del Sur, Art Busan, Galería Justo Giner también en Busan, Corea del Sur, y muchos premios también y residencias como son Málaga Crea en 2024 con el segundo premio, el 14º Encuentro de Artistas Novos Ciudad da Cultura de Galicia, el Premio Artes Plásticas La Rural seleccionado en Jaén. En el 2023, Premio Piramidón en el Centre d'Art Contemporani de Barcelona, etcétera, etcétera. Muchos que ahora de los cuales tú también puedes contar. Y tienes obras en colecciones en el Ayuntamiento de Málaga, en el Piramidón Centre d'Art Contemporani de Barcelona, el B4 Garage de Seúl de Corea del Sur, Fundación Antonio Gala de Córdoba, Real Academia de Historia y de Arte de Sant Quirze de la Diputación de Segovia y Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Impresionante con la edad que tienes. Antes me estabas contando que empezaste inclusive antes de terminar la carrera. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, o sea, yo realmente empecé un poco con una exposición que hubo en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid, porque organizaron como una especie de selección de 3 artistas de cada facultad de España. Entonces pues yo fui uno de los seleccionados por parte de Granada y estando exponiendo allí fue que uno de los trabajadores de mi galería, de Justo Giner, pues me vio, se interesó mucho y me contactaron, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, justo me coincidió que acababan de darme el ok para la beca esta de la Fundación Antonio Gala en Córdoba. Entonces, bueno, pues justo al acabar la carrera fui para Córdoba, estuve ese año allí y luego ya el siguiente año hice el máster de Málaga y allí me he quedado de momento.
Y nada, y gracias al trabajo con la galería y echar muchas convocatorias y eso, que ahora hablaremos, pues empecé a exponer en diferentes sitios, me llevaron a ferias, tanto en España, a Urbanity, en Estampa, luego ferias de fuera, de Asia especialmente. Y nada, y así me he ido un poquito dando a conocer poco a poco, no sé. Y cómo, te pregunto un poquito lo que le pregunté a Pablo, o sea, ¿cuáles son tus motivaciones o qué es lo que ahora a lo mejor te puedes centrar en este año, porque claro, es muy difícil cuando vais construyendo una carrera, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres contar o qué es lo que cuentas a través del arte? A mí me interesa mucho pues todo el tema de las imágenes actuales, o sea, las imágenes que consumimos en Internet y cómo nos relacionamos con ellas. Y tener una visión un poco crítica sobre ellas porque, especialmente los memes, por ejemplo, ¿no? Que los podemos pasar rápidamente como imágenes banales o imágenes que son un simple chiste, pero para nada, porque o sea, yo esto me di cuenta porque entraba a lo mejor a Instagram y de repente de cada 5 memes que veía, pues 4 tenían un trasfondo hablando de la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas imágenes que nos parecen tan banales, que pasamos súper rápido y que luego se nos olvidan, en realidad nos están hablando de unas problemáticas sociales y de nuestro contexto. Y bueno, mi trabajo va un poco de ponerlas en valor y de tener un ojo crítico con ellas y darnos cuenta de que no son que no son una broma simplemente, sino que son algo más y que hay que tenerlas en cuenta y que nos están hablando pues de la crisis de vivienda, de la depresión, de la vida rápida que llevamos y de todo ese tipo de cuestiones. Y hablabas en tu biografía de lo post-internet, de alguna manera. Sí, no sé si nos quieres contar un poquito. Esto al final es coger lo que sucede en Internet y llevarlo al mundo físico un poco y hablar de esto. Un compañero que estudió también aquí en la facultad, aprovecho para citarlo, Javier Iáñez, tiene un artículo muy interesante hablando de esto en su blog, así que bueno, animo a que lo busquéis y le echéis un vistazo. Genial, gracias. Luego podemos hablar también, quizás si queréis, de eso en relación también con la inteligencia artificial, porque es interesante el contraste de los movimientos, cómo generan equilibrios. Antonio Collados, bienvenido. Breve resumen. Como investigador y productor cultural ha participado en proyectos de investigación y mediación que entrelazan las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías críticas. Es fundador y miembro del grupo Sobre Lab y del Consejo de Dirección y Redacción de la revista académica Sobre, revista de edición en arte y arquitectura, adscrita a la Universidad de Granada, cofundador del Aula Abierta y de otras iniciativas culturales independientes en la ciudad de Granada, como Trans Laboratorio Artístico Transfronterizo. Destacamos que has diseñado y dirigido numerosas actividades de formación y contratos de investigación de carácter nacional e internacional para instituciones como el Centro José Guerrero, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Granada, el Museo de Antioquia en Medellín, Colombia, la Fundación Museo de Quito o los Centros Culturales de España, de Sao Paulo y Costa Rica. Y has hecho de comisario para muchas instalaciones, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Nos puedes contar un poquito de tu interesantísima carrera y versátil, por lo que veo también, que cubres muchas áreas? Nada, primero buenos días a todas y a todos y agradecer a la Fundación Unicaja la invitación a participar de esta primera década, esperemos que sean muchas más.
También felicitarnos a todos por el, digámoslo así, el desembarco en Granada de la propia Fundación con la futura sede en la ciudad, que va a ser desde luego un revulsivo para la escena cultural e institucional de la ciudad. Entonces, como agente cultural de la misma, estoy muy feliz por tener esta nueva infraestructura cultural aquí en esta ciudad, que compite por ser capital cultural en el año 2031 y que creemos que la Fundación Unicaja va a ayudar mucho a posicionar Granada como lo que ya es un referente de la cultura nacional e internacional, pero necesitamos el apoyo de las fundaciones, del sector productivo, del tejido industrial para creadores como ellos, o ahora hablaré de instituciones como la propia Universidad de Granada o centros culturales como el que dirijo, la Madraza, también puedan realizar una labor más transformadora del tejido productivo, cultural de la ciudad. Bueno, yo me formé como ellos en la Facultad de Bellas Artes de Granada, en cierta medida como un poquito un bicho raro, no me considero como un artista, un artista de las artes plásticas, aunque por los artistas que me gustaban ya en la carrera, Boyce, Duchamp o Ulises Carrión, entendí que la manera de hacer o de practicar el arte podía no estar tanto en la forma, en los lenguajes clásicos de la creación, sino en otro tipo de operaciones, ¿no? Entonces ahí como descubrí que era eso de la producción cultural o la gestión cultural y bueno, me formé o desarrollé todo un trabajo que tenía más que ver con ese tipo de operaciones gerenciales, pero siempre intentando pensarlo de una perspectiva artística. De hecho, la labor actual hoy en día, de la que me siento como muy afortunado por poder estar dirigiendo la Madraza, el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, tanto yo como mi equipo lo pensamos desde esa perspectiva, ¿no? Desde la capacidad de irrumpir o acceder a las instituciones para que esos procesos de gestión diaria también puedan formar parte de procesos de reflexión y de creación artística. En ese sentido, creo que el trabajo de los artistas como ellos, y muchas veces lo que hacemos es recurrir, ¿no?, a las capacidades que tienen de trabajar con lo simbólico, también con los materiales, tiene mucho que ver con la capacidad que pueden ofrecernos de transformar las propias instituciones. Nosotros nos consideramos hoy en día que estamos en ese mismo proceso de, llamémosle, como de plástica institucional, ¿no? Cómo las instituciones en realidad pueden ser entornos de creación, desde que abres una hoja Excel por la mañana, desde que revisas un correo o te pones a trabajar con tu procesador de textos, que son herramientas a las que yo, con las que yo trabajo, ¿no? No tengo un pincel, no tengo un cincel, pero sí esas herramientas para reflexionar sobre la realidad y para intentar generar efectos sobre ella, que no deja de ser el trabajo que han realizado los artistas desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, mi trabajo sí que tiene que ver con lo que podemos denominar en un sentido amplio como el campo de la producción cultural, ¿no? Y ahí pues está desde la gestión de una institución, el trabajo comisarial, los proyectos de mediación cultural comunitarios, es decir, trabajar con gente, ese espíritu dialógico y relacional que me interesa desde esa misma genealogía o referencias, como hacía, a artistas muy concretos o a prácticas que tienen que ver precisamente con el trabajo con otros, ¿no? Con la posibilidad de que el trabajo artístico, pues por supuesto, sea como metarreflexivo, pero también sea la oportunidad de hacer cosas con otros. Es algo que, bueno, de lo que estoy siempre muy interesado es con investigar el trabajo sobre los públicos, sobre los usuarios, no tanto pensar el público como un agente al que te diriges, sino como algo que está por construir, ¿no? Que creo que es una labor también que tenemos los que estamos de alguna manera trabajando en instituciones culturales, sea la Fundación Unicaja como la Madraza, ¿no? De intentar construir público. Aquí tenemos ahora mismo a escuelas que están visitando este domo y la labor de este espacio no deja de ser precisamente eso, ¿no? Generar un público para la cultura, un nuevo público para la cultura. Entonces, pues bueno, la fortuna de poder manejar, en mi caso, con un presupuesto público, lo asumo con la responsabilidad de
bueno, generar, expandir efectos, entiendo que positivos, tanto a los agentes propios del sector cultural como a eso que definimos como un público, que no sé muy bien cuál es, ¿no? Pero que sí que me interesa estar en posición de construir. Y nada, he tenido la fortuna de trabajar para muchas instituciones nacionales e internacionales que no saben uno muy bien por qué confían en lo que hace, ¿no? En lo que uno hace. Pero sí, tengo la suerte, pues por ejemplo, de aprender un montón dentro del comité asesor del IBAN hoy en día, ¿no? De poder estar trabajando en Valencia a ese nivel, o haber participado, comisariado proyectos con bueno, artistas referentes para mí, como ahora Teresa Lanceta, o Antoni Muntadas, o tantos otros, Susan Lacy en Estados Unidos, y aprender con ellos y poder, por otra parte, luego en mi labor docente en la Universidad de Granada, pues ofrecer al estudiantado esa relación entre la práctica profesional y la práctica académica, que yo creo que es importante entrelazarla. El mundo de la universidad a veces es una burbuja muy separada del contexto profesional. Ahora podemos hablar también de esto, y yo creo que es necesario, pues igual que generar relaciones entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público, también que el entorno académico y el entorno profesional vayan de la mano. Por eso es como muy importante. Veo a gente del público que son compañeros míos también de facultad, o gente que están haciendo una labor fantástica, generando colecciones, ¿no?, en la ciudad, obras editoriales, poniéndolas a disposición, y creo que, bueno, que en esa línea de trabajo, en esa responsabilidad, en el mundo empresarial se dice responsabilidad social corporativa, ¿no? En nuestro ámbito es la extensión universitaria, que es intentar que eso que hacemos en la universidad, ¿no?, pueda tener un efecto amplio en la sociedad. Y eso es un poco en donde estamos, ¿no?, en donde trabajamos. Genial, muy interesante. Gracias. Pablo, y bueno, ahora extiendo la pregunta para los tres. Si hacemos una reflexión, quizá tú, viendo tu currículum, ¿no?, que mencionabas premios desde el 2007, pero bueno, puedes remontarte a lo que recuerdes, la evolución de las artes plásticas, en concreto en Andalucía. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? También lo puedes hablar como artista, ¿no?, desde tu punto personal. ¿Cómo se relaciona también quizá con otras disciplinas, o quizá tus propias expresiones artísticas con nuevas expresiones artísticas, como artistas como Fran, que llevan menos años en la escena? Pues la verdad es que es bastante difícil esa pregunta, porque para empezar, porque yo no estoy, no es que no esté al día, obviamente yo estoy en este contexto y pertenezco a él, y te llega mucha información, y más hoy con los medios que tenemos, ¿no? Es que al final sabes lo que está pasando porque lo propio ves en tu interfaz, ¿no?, en tu móvil o en tu ordenador o lo que sea. El contexto de Andalucía, yo es que lo fui descubriendo según el contexto me descubría a mí. Entonces yo no he sido, por mi forma de ser quizás, o por la forma en la que yo he entendido la práctica artística, o los procesos, ¿no?, los que te metes como trabajo, pero también como parte de tu vida. Yo no he estado muy al día de todo lo que se podía pedir, de becas, de hecho soy bastante torpe en ese plano, siempre lo he sido, de pedir becas o de mirar tal concurso, tal otro. Entonces, cosas quizás por una torpeza de base que yo tengo y asumo, y también por otra parte porque había un conflicto, que realmente no es tal, pero que yo lo sentía así, de que las cosas que no sabes en el medio del arte, de algún modo también reflejaban cosas que yo no quería saber en el medio puramente práctico. Es una postura un poco ingenua por mi parte, pero la mantuve como un protocolo como de rebeldía, pero ya digo que es un poco ingenuo, pero que nunca me curré mucho estar muy al día de todo lo que sucedía en Andalucía, y entonces lo he ido descubriendo según pues bueno, al final pues te llaman de tal sitio, o participas en un proyecto con tal gente que luego son los que... Y un poco así, un poco quizás no es lo habitual, porque es mucho más sano y quizás más inteligente conocer bien el contexto, pero es que también quizás a mí me pasa que como ahora lo enfoco desde cómo era yo cuando empecé a salir de la facultad, estábamos muy, como se dice, muy empanados. Entonces no había
quizá también porque no estábamos en el contexto que creo que ahora sí las generaciones de ahora sí conviven, que es bastante más exigente, hay que estar más, no sé, como que se les pide más, creo. O al menos la visión que yo tengo, no sé, puede ser. No sé, pero bueno, Fran lo sabrá mejor, claro, que es más joven. Sí. Pues le pasamos la palabra a Fran. Sí, yo creo que el contexto actual es muy exigente, como tú dices, y yo también fui descubriendo un poco según me iban descubriendo a mí. O sea, realmente lo hablábamos ayer, ¿no? Creo que es muy bueno porque hay muchas convocatorias y en Andalucía especialmente hay muy buena cantera de artistas que van surgiendo poco a poco, continuamente, vamos. Y bueno, y hay muchas convocatorias, entonces hay muchas posibilidades de ir haciendo pinitos poco a poco. Pero claro, precisamente debido a eso, lo bueno que le da eso también tiene una parte un poco menos buena, y es esa exigencia de la que hablábamos, y además se da justo en dos momentos del año concretos, que serían sobre estas fechas aproximadamente, quizás el periodo de los dos el más flojito, digamos, y no es flojito, no es nada flojito, y luego se viene el periodo de abril, mayo, junio, porque se abren todas las convocatorias que puede haber en España y en el mundo, se abren justo en ese periodo. ¿Y qué pasa? Que de repente te encuentras con un montón de sitios a los que aplicar, un montón de becas, de premios, y te acabas sintiendo mal, porque como es tan precario esto y como cuesta tanto, pues si no mando esta convocatoria, igual es que quizás en esa me hubiesen cogido, y luego realmente te acabas presentando. Yo este año he contado y llevaré unas 40 convocatorias mandadas aproximadamente, de las cuales a lo mejor me han dado 7. O sea, el número que te acaban dando es muy bajito en relación a todo lo que mandas. Por eso es un trabajo muy complicado también de oficina y de pasarte. Yo intento dividirme el día un poco, y a lo mejor las mañanas las dedico a enviar convocatorias, a contestar mails y eso, y luego ya por las tardes a estar pintando, a estar trabajando lo que esté haciendo en ese momento. Pero sí, es muy complicado y bueno, y sí que es verdad que, claro, en el contexto, en España al final nos conocemos todos, pero en Andalucía, supongo que en cada comunidad pasará lo mismo. Como estamos más arropados y hacemos más piña, pues al final hay ese compañerismo que, bueno, aquí con Rosa Aguilar, que está aquí en el público viéndolo, que también es artista y compañera, pues tenemos, por ejemplo, una lista de convocatorias que se van abriendo con los meses divididos, y a lo mejor tenemos junio y pone todas las convocatorias y las vamos actualizando continuamente cada año. Entonces, bueno, es una forma un poco de tener controlado qué está en fecha y cuál se ha pasado ya, y no tener de repente toda esa masa de cosas ahí que no sabes muy bien cuándo era una, cuándo era otra. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, si quiero saber cuándo se abría la de Unicaja, pues me voy a la lista y miro cuándo se abrió el año pasado, y ya cuando se vuelva a abrir el año que viene la actualizo. Y digo, bueno, el año pasado fue a lo mejor tal día en tal semana, este año se ha abierto un poquito más tarde, un poquito antes. Entonces, así de esa forma, pues te ayuda un poco a tener algo de paz, digamos. No sé. Y estáis hablando también mucho del marco, ¿no? Del marco de apoyo y el marco estructural y el marco de financiación. Y si seguimos pensando en el marco de qué ha cambiado o qué está cambiando o cuál es la escena ahora, quizá también puedes hablar desde la perspectiva de la universidad, ¿no? Y también os invito a los tres a reflexionar un poco en la importancia ahora de la interdisciplinaridad, o sea, cómo se complementan las disciplinas artísticas, por qué se fomenta cada vez más, si para vosotros es interesante o preferís trabajar desde una disciplina, desde vuestra disciplina.
fin, un enfoque, y ya no solamente en Andalucía, lo podéis relacionar también a nivel nacional e internacional. Entonces, en concreto en la universidad o en tu contexto, ¿cómo ves esa evolución y en qué quizá dar un marco de dónde estamos ahora? Bueno, no sé si soy capaz de responder esa pregunta. Antes decía ellos que estaban... me gustaría mandarles mensajes positivos. Yo creo que no estamos tan mal, tampoco somos los que estamos mejor, ¿no? Cuando te mueves un poquito, nada más que por el contexto nacional, últimamente como trabajando mucho en el contexto catalán, en el País Vasco, te das cuenta que, ¿no?, que el nivel de apoyo a la creación es infinitamente superior al que tenemos en Andalucía. Aún así, en la última década, el desarrollo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la aparición de otros centros provinciales, el C3A de Córdoba, creo que ha ayudado mucho a cuidar la escena emergente de las artes plásticas. En Andalucía tenemos grandes artistas y esto es una tontería decirlo así, si lo han demostrado ellos y las carreras que por sus propios méritos y muchas veces ni siquiera por un mérito institucional o por un apoyo institucional, pues han cuidado y han realizado, a veces fuera también de Andalucía, siendo este un contexto muy propicio para históricamente para la creación, pero creo que la trayectoria de ellos mismos demuestra lo interesante de salir fuera, ¿no? De que desde la universidad también hemos podido contribuir a través de las redes académicas que puedan generar o tener becas, máster o otros programas de apoyo, que ellos mismos se lo hayan buscado. Digo que no estamos tan mal porque creo que la labor institucional es importante, ¿no? La labor que también hacen fundaciones como Unicaja es importante, pero queda mucho por hacer al respecto. También, aunque la mesa está más vinculada a las artes plásticas, yo siempre tomo conciencia desde cuando estuve como vicedecano en la Facultad de Bellas Artes de que una facultad como la de Bellas Artes ha dado grandes nombres a la escena de las artes plásticas, pero creo que hay que tener conciencia de que hay otros lenguajes también de la creación. Estoy pensando en el mundo de la ilustración, del cómic, del audiovisual, del videoclip, de la danza, de las artes escénicas. Pienso en nombres como muy concretos que han salido de la Facultad de Bellas Artes. Mucha gente que está generando grandes trabajos y construyendo grandes trayectorias en esos ámbitos. Granada es una potencia, quizás de las que más en el contexto del cómic, y a veces se nos olvida porque estamos en nuestra propia burbuja de las artes plásticas y no reconocemos la gran capacidad que tiene la Facultad de Bellas Artes de Granada, por ejemplo, de proyectar, ¿no?, esos lenguajes a nivel internacional. Y es una escena que me interesaría reconocer. En ese sentido, yo creo que una facultad no deja de ser, más allá de un programa de estudios estructurado, un lugar de encuentro. Lo interesante de la universidad, y por eso se sufrió tanto durante la pandemia, era la imposibilidad de compartir una cafetería, una plaza, un entorno donde te encontraras con otras. Una universidad es un espacio de placer, ¿no? O sea, el origen de las universidades no dejaban de ser como los huertos de olivos donde etimológicamente simposium significa reunión de bebedores, ¿no? Hoy estamos en un simposium, ¿no? Y la etimología te estaba dada como a ese placer. Y yo creo que en ese sentido hay que rescatar la capacidad que tienen las universidades de ser como lugares de encuentro, de generar escenas, de generar redes. Y ahí creo que la potencia, creo que para cualquier artista, por muy ensimismado que esté, que pueda estar o que le interese estar, tiene que ver también con el diálogo con un otro, ¿no? Con la capacidad que tiene de establecer conversaciones pues con un compañero que trabaja en un lenguaje similar al suyo, con gente que está en ámbitos de creación muy distintos. Y yo creo que lo que hacen las instituciones o lo que deberían hacer es
si quieren realmente cuidar una escena, es generar espacios conectivos, ¿no? Lugares donde la gente se pueda encontrar entre sí. Una de las principales labores que creo que tiene, bueno, mi institución, pero también, por ejemplo, pienso en Unicaja, generar una nueva sede como un espacio donde la gente pueda encontrarse, donde sucedan cosas, no solamente donde se genere una agenda cultural, ¿no? Lo que hay que procurar que esos espacios sean vivos, que puedan dar lugar a espacios apropiables, ¿no? Para los propios, ¿no? de trabajadores de la cultura. No sé, yo creo que las instituciones tienen que pensar un poco en cómo socializar recursos. No tanto están muy preocupados en hacer la mejor de las programaciones, en ser competitivos en agenda cultural. A veces yo creo que deberíamos relajarnos un poquito en nuestras agendas e intentar pensar en qué necesitan, ¿no? Qué necesitan ellos, generar espacios de, como de diálogo, ¿no? Porque a veces nos pasa a nosotros con las generaciones más jóvenes que ya hay como una distancia incluso hasta en el lenguaje, ¿no? Esto de que no entiendo lo que dices, no entiendo lo que hablas, no entiendo qué me estás contando con post-internet. Yo no sé, pues quizás lo necesario, lo importante no sería hacer yo un ciclo de post-internet, sino de llamar a Fran y Fran, cuéntanos qué es esto, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para hacer esto? Entonces, a veces impostar menos el lenguaje, utilizar las palabras, no utilizar las palabras de oro que toca decir en cada momento, sino tener la confianza desde las instituciones de poder incluso hasta fracasar, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos una programación que fracasa? Bueno, pues adelante, ¿eh? O sea, no pasa nada, sumamos ese riesgo, ¿no? Yo creo que nos podemos permitir muchos de nosotros, siendo responsables de trabajar con ellos, ¿no? De hecho, el riesgo lleva a la innovación muchas veces, ¿no? El buscar soluciones, nuevas soluciones a problemas, y eso te lleva muchas veces, ¿no? A la innovación. Y eso es lo interesante de tener esta mesa tan variada que la Fundación Unicaja ha creado, que la verdad es que es muy interesante. Y volviendo a Pablo, y respecto a las conversaciones con otras disciplinas como artista, quizá a lo mejor no como creador, sino como consumidor de arte, o también como creador, ¿cómo lo vives tú desde tu perspectiva? Pues me imagino que como cualquier persona sensible, ¿no? que está en el mundo, pues te alimentas de las cosas buenas, ¿no? que te rodean. Pues buena literatura, buen cine, buena poesía, gente que son ya motores de tu propio desarrollo de pensamiento. Y es que no sé, es tan natural que yo no soy consciente, me refiero, yo no desarrollo conscientemente otras disciplinas como aledaños de la dedicación fundamental, ¿no? Que pues la mía ha sido la escultura, podría haber sido otra. Entonces, bueno, una cosa muy natural, que es la propia vida, y sobre todo intentar, pues, aun cuando es necesario, pero que no haya fases demasiado largas de estar adormecido, es decir, que siempre haya una buena referencia que te pasa a alguien de léete este libro, o vete a esta película, o vete a ver esta exposición. Eso sí lo pretendo mantener como un antídoto para el adormecimiento. Y luego me pasa que como soy bastante hiperactivo, pues tengo que estar haciendo cosas en el taller o investigando por un lado o por otro. O sea que una cosa bastante natural en mi fuero interno. Qué bien. Y volviendo, porque habéis mencionado en varias ocasiones los premios y las convocatorias de la Fundación Unicaja, y en específico sé que hay una convocatoria para artes plásticas de la que tú has sido partícipe. ¿Nos puedes contar un poquito cómo esos tipos de convocatorias impulsan el trabajo de artistas emergentes? ¿Cuál es la finalidad de convocatorias específicas? Porque sé que habéis hablado de muchas convocatorias, pero no hay tantas convocatorias, ¿no?, específicas. ¿Nos puedes contar un poquito más tu experiencia? Bueno, pues por su perfil, en primer lugar por el prestigio de la colección y claro, pues si participa desde un estadio de desarrollo profesional, o sea, joven, como a los comienzos, claro, pues de repente acceder a una colección así ya, por una parte genera un prestigio de la propia institución en la que tú de repente pasas a formar parte, ¿no?, como colección. Esa colección también luego se mueve, que también eso amplía el campo de difusión.
Y como tiene también tanta repercusión a nivel mediático, de que es un puntal de referencia, ¿no?, el certamen de arte plástica, pues claro, supone un impulso, claro. Y luego también que, bueno, económicamente está muy bien que de repente se compre una obra y te permita, pues igual, trabajar con menos desahogo durante X meses o X tiempo. O que pueda, a lo mejor, incluso entrar en producciones mucho más costosas, ¿no? O escalas más grandes, o un taller más grande, ¿sabes? O un taller sin compartirlo, eso también está muy bien. Vale. Fantástico, sí. Y Fran, quizá volviendo a lo de las diferentes disciplinas, y quizá también es interesante, ¿no?, el enfoque que hemos hablado, ¿no?, del post-internet y relacionándolo a lo mejor en contraste con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vives tú desde este momento? Bueno, yo con la inteligencia artificial no he trabajado nunca y tampoco me interesa trabajar directamente con ella, porque al final yo trabajo un poco con las obras, ¿no?, con lo que me dan, con lo que me encuentro por internet. Entonces, lo mismo si yo me metiera a generar las imágenes directamente, sería algo forzado en mi proceso. Me interesa más, por ejemplo, que sí he trabajado, ahora que lo estoy pensando, sí he trabajado con la inteligencia artificial, pero de otra forma, y te cuento. Tuve a principios de este año una exposición en el Palacio de Condes de Gavia, aquí en Granada, y el catálogo, que me veía yo con ciertos problemas con Diputación porque yo quería hacer una especie de catálogo un poco diferente, ¿no?, como si fuese un manga con imágenes encontradas de internet. Entonces, pues recuerdo alguna imagen que proviene de la inteligencia artificial. Por ejemplo, era una fotografía de una cadena de pizzas que todos conocemos y es como que el horno lo tenían abierto y salían muchas pizzas de dentro, pero ya con la caja, y hasta un caballo incluso, y algunas de esas imágenes las metí dentro del catálogo. Entonces a mí me interesa más eso, ¿no? El trabajar con lo que me encuentro por ahí, por la red. Pero sí, como las sinergias con el resto de disciplinas son fundamentales en el arte actualmente, vamos, no se podría entender de otra forma, yo creo, una evolución sin esos conceptos viajeros, ¿no? Y al final, por ejemplo, estuve... a mí, a diferencia de a Pablo, por lo que se ve, sí, a mí me gusta mucho compartir estudio. Prefiero compartir estudio a estar en un estudio solo, porque trabajo muy bien con gente hablando en vez de estar a lo mejor todo el rato. A veces sí que vienen bien los momentos de soledad, pero mis experiencias, por ejemplo, cuando estuve en Barcelona, en el centro Piramidón, pues allí aquello es un edificio de un montón de plantas y son todos estudios de artistas. Entonces a mí eso me permitió conocer a diferentes personas que se dedicaban, que si unos al cuero, otros no sé, a la instalación. Y cuando estuve en Córdoba, en la Fundación Antonio Gala, pues quizás todavía esas cosas se dieron de forma mucho más acentuada, porque la Fundación Gala está dedicada a ofrecer una beca a una serie de artistas plásticos, una serie de literatos, tanto narrativa como poesía, y alguna vez también mezclan a lo mejor música o arquitectura. Y claro, Antonio Gala, el propósito de esa beca era precisamente el unir a gente joven de diferentes disciplinas que se pudieran influir unos a otros. Entonces, pues a lo mejor porque teníamos diferentes reuniones mensuales o cada poco tiempo, donde exponíamos nuestro trabajo al resto de compañeros y contábamos un poco cómo iba el desarrollo de lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues eso servía para que de repente al de música le pudiera decir yo influencia o no sé, o referentes plásticos que a lo mejor esa persona
porque se ha dedicado solamente a estudiar música, pues no conoce. O yo hay muchas cosas de música que no conozco y a lo mejor él me podía ofrecer esa referencia a mí. Y bueno, luego como hablábamos también del C3A, que tiene la beca esta, pues ya es que coincidíamos, ¿no? Los de Gala con los del C3A, ¿no? Recuerdo que estuvo allí Álvaro Albadalejo también visitándonos, creo recordar que fueron Fuente Salernilla. Entonces al final, pues todas esas conexiones se van estableciendo y te van influyendo de alguna forma, que afecta al trabajo poco a poco. Y te crean, ¿no? Crean lo que eres en el momento, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, ahora que acabo de pensarlo, una de las cosas que más me influyeron a mí fue a nivel de la parte de narrativa, ¿no? Porque me empezaron a descubrir a un montón de poetas y narradores, y aquel año, por ejemplo, estuve obsesionadísimo con Panero. Entonces, bueno, al final he acabado trabajando mucho sobre Panero gracias a ese compañerismo con otras disciplinas. Genial. Y respecto a si lo enmarcamos también dentro de la investigación, no sé si estáis haciendo una reflexión o si todavía es pronto acerca de los impactos tanto en el ámbito creativo como los dilemas éticos relacionados con la inteligencia artificial. He de decir que es muy refrescante oír que la evolución de las tecnologías también lleva, ¿no?, la reacción contraria o más que nada complementaria, diría, ¿no?, de cómo utilizarlas y a la vez mantener la esencia de las antiguas técnicas o enfoques. Me gustaría saber si estáis de alguna manera ya enfocándoos en la inteligencia artificial, en la investigación, o todavía es algo que lo estáis dejando, porque sé que va muy rápido, ¿no? Sé que cada mes están inaugurando nuevos programas, nuevas formas de trabajar, ¿no?, nuevas formas de diseñar imagen en movimiento, sonido, ya se pueden generar, ¿no?, canciones también. Es decir, debe dar un poco de vértigo, ¿no? Yo amo la inteligencia artificial. Sí, saben, bueno, soy experto en ella, pero la utilizo en mi día a día, ¿no? Para quitarme de en medio muchas tareas tediosas y burocráticas que la inteligencia artificial nos está ayudando a desarrollar. O sea, que creo que cada vez tenemos más espacio para la creación, para poder dedicarnos a la creación e intentar dedicar menos tiempo a labores como muy burocráticas, y que estas máquinas nos pueden ayudar a desarrollar. Me sorprendía lo que decía Fran me presento. Ha cambiado mucho el modelo de artista, nos damos cuenta en las convocatorias de hace unas generaciones a estas, ¿no?, del artista de obra, del artista por proyectos, ¿no? Hoy en día parece que para ser artista tienes que estar desarrollando proyectos y no tanto obra, presentándote continuamente a convocatorias, y hay que aprender una manera de hacer que no es tan sencilla. Las nuevas generaciones saben hacer muy bien, ¿no?, convocatorias por proyectos, y te das cuenta que gente de otras generaciones más mayores no lo saben hacer tan bien. Yo lo de la inteligencia artificial, bueno, sabéis que Granada es uno de los grandes centros de investigación sobre inteligencia artificial, ¿no? La Escuela de Técnica de Ingeniería Informática están en los rankings más altos, ¿no?, de producción científica en torno a la inteligencia artificial, y yo siempre lo encuentro que es una herramienta más, que la puedes utilizar como puedes utilizar una computadora o un martillo en otro momento. Yo creo que ahí pues habrá buen uso o mal uso, pero en principio es un instrumento que bienvenido sea. Siempre recuerdo cuando pienso en esto, me acuerdo de la anécdota de cuando empezaron a planear los primeros aviones por Estados Unidos, que el régimen de la propiedad era vertical, y entonces se debatió sobre si cambiar el régimen de la propiedad o prohibir los aviones.
Entonces ganaron la batalla los aviones. O sea, lo que se hizo es un régimen de la propiedad horizontal, ¿no? No sé si se entiende esto, para permitir que una nueva herramienta, un nuevo, ¿no?, medio de transporte pudiera desarrollarse. Yo creo que ahora mismo estamos pues intentando regular su uso, intentando también saber utilizarla y sacarle partido, pero desde luego que bienvenida sea, y a ver a dónde nos lleva. No sería como catastrofista, ¿no?, al respecto. Yo por lo menos el uso privado o incluso administrativo que puedo hacer de programas como ChatGPT en realidad me está ayudando un montón, incluso a pensar, ¿no?, a tener como una herramienta privada de contraste de la información, que antes podían ser compañeros, pero a veces no tienes un amigo de cerca o no lo puedes llamar, o a lo mejor está en otra cosa. Entonces es bonito hablar con una máquina, ¿no?, y decirle, estoy pensando esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Estoy haciendo esto, tú por dónde lo ves, que alguien está haciendo algo por ahí, ¿no? Y ayuda mucho. O sea, creo que tenemos que seguir yéndonos de bares, a exposiciones, pero que de repente tenemos herramientas ahí en los teléfonos móviles que, oye, que ¿por qué no? Eso yo creo que no nos limita. En todo caso, ahí yo soy muy fan como de la literatura de Perec y todo el grupo Ulipo, ¿no?, que estaban como tan, ¿no?, confiaban tanto en las máquinas, Raymond Roussel, toda esta vanguardia literaria francesa, que en realidad venían como de la lógica matemática. Yo creo que ahora mismo, casi sin quererlo, estamos ahí. O sea, estamos trabajando con las máquinas, muy relacionándonos con las máquinas, no para reducir la capacidad potencial del arte para, ¿no?, pues, para lo que decía antes, para sorprendernos, para transformar la realidad, sino yo creo que justo lo contrario. Esas máquinas nos ayudan, y la inteligencia artificial, no sé, por muy dramáticos que seamos, yo solo le encuentro ventajas. No sé si está bien decir esto, pero... Suena bien. ¿Cómo es para ti hablar con una máquina? No tengo ni idea. Yo las máquinas que uso yo hacen mucho ruido y poco. No son tan sofisticadas, la verdad. Y te da vértigo, porque es verdad que es obvio, ¿no?, que las nuevas tecnologías, cada tecnología que sale, ofrecen muchísimas posibilidades, pero es verdad que la inteligencia artificial es como que reúne todo y lo lleva un paso más allá, y sobre todo la velocidad a la que va. Y ya no solamente centrándonos en eso, sino en general, ¿cuáles son para ti ahora mismo los retos que tú encuentras como artista, ¿no?, para desarrollar tu trabajo como artista, y también para situarte en el sistema de alguna manera, ¿no?, para vender tu trabajo, para que se vea? Claro, es que como yo noto tanto la distancia que hay entre los ritmos nuevos, ¿no?, y los medios nuevos y las estrategias y las posibilidades de esas superficies tecnológicas, y yo soy muy analógico en ese sentido, profesionalmente me refiero, como de las obras que hago. Yo más bien tiendo a llevarlo hacia una audacia, pero a través de los materiales, lo que también se llama ahora como nuevas materialidades y todo esto, ¿no? Quizás más por ahí estoy más en el día a día de lo que sucede. Pero yo es que tengo mucha confianza en la capacidad de la imagen, y sobre todo en la capacidad de que la imagen te conmueva desde la escala humana, desde la transmisión, ¿no?, porque no creo que sea transmisión, pero sí en lo que una imagen que la ha producido una persona puede mover tu resorte interno, ¿no?, tu fuero. Entonces yo soy bastante más, no sé cómo decir, como más romántico quizás en ese sentido. No controlo mucho de lo que la inteligencia artificial puede hacer o no, entre otras cosas porque yo no tengo que trabajar, por suerte para mí, en gestión de información teórica. Soy bastante más práctico, más tangible. Entonces no sé cómo irá, pero también sospecho que en el ámbito creativo, como la imagen tiene tanto poder y al mismo tiempo puede ser tan difícil de generar desde la creatividad individual, puede serlo, quizá eso puede ser un atajo un poco peligroso, en cierto modo. Y luego yo no sé si sucede, imagino que algo he escuchado, pero toda la gente que se dedica al diseño gráfico, por ejemplo, ahora tendrá quizá un gran problema con lo que es capaz de hacer una máquina
A nivel me refiero de que ese gremio, pues como las cabinas telefónicas, igual puede desaparecer, ¿no? No lo sé. Sí, hay algo relacionado con el discurso, ¿no? Que se construye alrededor de una obra también, ¿no? Bueno, sí, pero es que la inteligencia artificial en el plano como de la imagen creativa, ¿no? De lo que es capaz de generar, en realidad es un poco, creo yo, y ya digo que yo no sé mucho, ni tampoco creo que no estoy muy al día, pero tiene algo como de algo paroxístico, es decir, algo como de combinatoria sin control, no sé cómo. Creo que no piso un terreno muy sólido para mí porque no controlo mucho el tema. Pero si me preguntáis por otra cosa más lógica. Cuéntanos tu enfoque. No, digo. Como contrapunto, quizá, una frase como contrapunto en el desarrollo artístico. No sé si hay algo así como más tangible, si puedo responder. Pero bueno, a mí es que ya digo. El ámbito que yo siento más cercano y más natural para mi forma de trabajar está, pues mira, en el terreno del arte a nivel de producción y de investigación de materiales y de la imagen y los símbolos y cómo llevan una idea que puede venir de otro campo de conocimiento, lo llevan al terreno estético, ¿no? Al terreno de la experiencia, de la vivencia estética. Pero también me interesa mucho, por ejemplo, la ecología y la ecología vinculada con la ciencia. Yo vengo de ciencia pura, de biología, entonces ahí, por ejemplo, sí que hay o la etología, ¿no? El estudio comparado de las conductas animales y humanas. Ese tipo de terrenos sí que me interesan mucho, pero quizás no son tan actuales. Lo son, pero quiero decir, no han llegado tan pronto como ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Y con tanta potencia. Han tenido un desarrollo evolutivo mucho más lineal en el tiempo. Y sobre todo en cuanto a la velocidad a la que se han desarrollado, ¿no? La inteligencia artificial crece, según intuyo, a nivel exponencial. Otro tipo de terrenos pues han tenido un desarrollo un poco más reconocible, más a escala humana, ¿no? En ese plano de desarrollarse. Y a mí me interesan más también porque me siento más cómodo. Claro, yo no conozco mucho porque estoy a un nivel como muy ofimática, pero la sensación que me da todavía es que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, que está en ese proceso como de entrenamiento y al final los productos de la misma son como todavía como muy banales, o sea, por lo menos el uso que hago yo, los resultados que me dan para contrastar, o sea, el tipo de producto que genera no es nada sofisticado, o sea, conozco la obra de Frank, conozco la de Pablo, la de muchos artistas que están aquí en la sala, no tiene esa capacidad, ¿no? de sutileza ni. Por supuesto que llegará un momento hasta donde la quieran llevar que imagino que podrá como confundirnos, pero todavía sientes que no está a ese nivel como de sensibilidad, de capacidad, ¿no? Bueno, yo creo que no sobrepasará, si es que lo hace, cuando aprenda a fallar como fallamos nosotros, porque entonces ahí será convincente la obra. No sé si me explico. Sí, estaba la anécdota esta de Deep Blue, ¿no? Que se cabreó mucho Karpov o Kasparov, no sé quién, cuando jugaba con la máquina y de repente la máquina tuvo un error de procesamiento y ganó la partida justo por un error, ¿no? Y decía, está trucado el sistema porque una máquina nunca puede, ¿no? equivocarse o mentir, ¿no? Sí, o fingir que se equivoca, que ahí es donde está justo el salto evolutivo, ¿no? Dice el libro de la Batut, ¿no? Bueno, la anécdota real, ¿no? De ese un evento real. Pero cuando se levanta realmente dice, está pasando algo, ¿no? O sea, la máquina está equivocándose y no se le puede permitir a una máquina, ¿no? equivocarse. Sí, estoy viendo obras de arte de la colección y claro, nada de lo que te genera es comparable a lo que todavía vemos por ahí, pero también yo creo que nuestro acercamiento a las obras producidas por inteligencia artificial también tendrá que cambiar. Es decir, que nuestra relación con ese tipo de imágenes está también por procesarse, ¿no? Y luego, o por los textos que generan, ¿no? Aparte también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial trabaja únicamente, o por lo menos hasta ahora, con lo que tiene. O sea, no es capaz de generar una evolución, no es capaz de ir a nuevos terrenos. Entonces, a lo mejor pues estamos viendo esta obra y esta obra la inteligencia artificial las puede utilizar para hacer algo similar, pero evolucionar a partir de ahí, que tenga un sentido y una carga intelectual de alguna forma o algo así,
Pues no, yo siempre creo que, o sea, a mí no me preocupa en absoluto la evolución de la inteligencia, creo que está muy bien. No la uso por deficiencia mía, por un poco incapacidad, pero vamos, yo siempre creo que va, o por lo menos de momento, tiene que haber alguien operando detrás de esa máquina, igual que el dedo que echa la foto, realmente es una herramienta más y hay que saber adaptarse. No podemos quedarnos ahí con miedo y no sé, no creo que sea nada excesivamente malo. Me parece interesante también los tres puntos de vista y por supuesto es algo muy nuevo que está por ver todavía, ¿no? Para ir cerrando un poquito a nivel de futuro, ¿no? De percepción de las artes ya independientemente de la inteligencia artificial, de lo que se está forjando ahora, de lo que está por venir. No sé si pensaríais, bueno, tenemos a Fran, un representante aquí, ¿no? De los artistas que están ahora emergiendo. ¿Cómo podríais proyectar? O sea, ¿cómo pensáis en qué dirección estamos yendo? Y que desde vuestra experiencia, ¿qué herramientas les podríais dar o qué consejos les podríais dar, ¿no? para forjar su camino? Quizá como estáis en ámbitos diferentes, Pablo, desde el punto de vista como creador. Dice consejo a la gente. Sí, ¿y cómo lo enfocarías un poquito de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las artes plásticas ahora mismo? Bueno, pues yo veo que está, por un lado, sujeto a un riesgo de volverse homogéneo a través de la tiranía de la imagen visual, virtual, quiero decir, visual virtual, de que se consuman las imágenes en un formato de móvil antes que ir, por ejemplo, a una exposición, y ahí el problema que sucede con eso es que si no se tiene en cuenta la relación que crea el objeto puede ser una proyección o lo que sea, con la escala humana y con el tiempo vivido frente a ese objeto, de algún modo te pierdes una parte de vínculo que está ahí. Entonces el peligro de las generaciones nuevas pues podría ser ese de que se consuma a través de Instagram la foto, y al mismo tiempo que yo, por ejemplo, sí que cuando yo estoy trabajando en piezas, como no quiero saber lo que van a ser, cómo van a acabar, porque en rigor lo más interesante para trabajar, me parece a mí, que es continuar una práctica hasta que te lleve hasta donde puedas, y luego te gustará el resultado o no, o te parecerá ridículo o lo que sea, pero seguir como una idea línea recta. Ahí se genera una audacia en la que las imágenes son bastante más inesperadas que... Entonces me sucede que cuando estoy trabajando en piezas yo procuro no mirar Instagram, no mirar tanta cosa que se hace, porque no sé, te quita fuelle, te quita valentía. Entonces sí que sospecho que como van tan rápido y sobre todo tan naturalizadas las nuevas tecnologías con la gente joven, pues sí que creo que hay un peligro en esa virtualidad de consumir la imagen sin verla, y además de consumirla rápido. Y también eso podría tener otra segunda consecuencia, que es que las imágenes no dejen pozo, no dejen una reflexión posterior, o que no agarren como semilla, ¿no?, en el intelecto o en el imaginario simbólico. Y eso es un peligro, creo. No sé, eso es lo que yo creo. El consumo, ¿no? El consumo constante de Sí, claro, de es que es así. Es decir, yo creo que jamás en la historia de la evolución humana hemos consumido tantas imágenes por segundo. O sea, no sabemos muy bien, el cerebro, que por supuesto se adapta a todo, pero es que hay tiempo y hay aburrimiento en el arte que son casi más necesarios a veces que la propia práctica. Entonces esta velocidad pues tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus peligros, claro. Es un poco lo que yo veo. Totalmente. Y luego también, pues por otra parte, que si eliges un plano que tiene fisicidad para ser, como la escultura, la pintura, medios más, bueno, yo qué sé, o la instalación o la acción o lo que sea, también el material
el material se suele sublevar, ¿sabes? Se revela, no te permite ser el amo de la idea. Entonces ahí también hay un aprendizaje espiritual que no debería perderse, creo yo. Gracias, Bueno. sí. Muchas gracias. Fran, ¿qué opinas? ¿Qué opinas Sí. en general y qué opinas del aburrimiento, de la necesidad del aburrimiento para la creación? Que eso me ha gustado mucho como... Pues es muy ¿Y cómo lo necesario, la enfocas? verdad, aburrirse. Hay que aburrirse mucho. Y no nos lo permitimos tanto, ¿no? A día de hoy, como que a través de todos los estímulos que recibimos constantemente por redes sociales, ¿no? Por ejemplo, con TikTok, que es un peligro andante, ¿no? Estamos recibiendo y estamos siendo todo el rato como con la necesidad constante de dopamina, ¿no? y de tener nuevos estímulos, de ver cosas nuevas. Pero claro, hay que salir a la calle y hay que tener contacto un poco con el mundo. Yo cuando trabajo con Internet, en realidad no estoy trabajando con Internet, estoy trabajando con lo que pasa en el mundo físico, porque lo que sucede en Internet es lo que sucede en el mundo físico. O sea, si alguien está subiendo una imagen hablando yo qué sé, de lo mal que va el gobierno, pues igual esa imagen no es tanto en un plano virtual, sino en un plano físico. Y al final yo creo que hay que poner los pies en la tierra y ver también mucho hacia el pasado, porque eso es otro error que yo observo bastante en gente de mi generación y de gente que se está formando actualmente en la facultad, y es que solamente tienen de referentes para los trabajos que están haciendo para clase, no sé si tú lo habrás observado alguna vez como profesor, pero a gente que son actuales y no podemos creernos que estamos inventando la pólvora cuando el Quijote ya lo dice todo, por ejemplo, ¿no? Y las mismas cosas de las que yo hablo ya aparecen ahí, hace siglos y siglos atrás, ¿no? Al final los artistas trabajamos sobre los grandes temas universales, que son el amor, la muerte y todo eso, y por mucho que yo me quiera ir a un tema muy concreto que parezca que no, acaba, en resumen, todo en resumen acaba volviendo a lo mismo. Entonces pues hay que ir a las exposiciones, a ver en persona, hay que leer mucho, hay que escuchar mucha música, intentar un poco, no sé si tener esa figura renacentista del artista que lo sabe todo y sabe un poquito de cada cosa, ¿no? A lo mejor eso pues tampoco tanto, pero sí intentar esforzarse, porque no podemos quedarnos solamente con la parte estética, con la parte visual, digamos, de las cosas, sino que hay que intentar escarbar e intentar mirar un poquito más allá en cada obra, porque si no al final acaba haciendo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Como artistas plásticos, corremos el riesgo de acabar generando puro decorativismo, ¿no? Digamos, puras obras de adornar en un hotel. Y esperamos, intentamos que no sea ese el camino, sino que vaya algo más y que realmente aportemos un pequeño granito de arena, aunque sea, en la evolución humana, y ayudar a intentar comprendernos a nosotros mismos y no sé, y construyendo un presente, digamos, poco a poco. Qué bonito, construyendo un presente. Claro que sí. ¿Qué opinas? Yo suscribo, son chicos muy listos y hablan muy bien, y suscribo lo que dicen, ¿no? Sí, yo creo que el principal quizás drama actual tiene que ver con la crisis de atención que tenemos todos. Yo por lo menos la sufro, ¿no? Soy incapaz de concentrarme, sí, de mantener una tarea sostenida durante mucho tiempo. Entonces yo sufro, y creo que quizás ese sufrimiento es fruto del tipo de sociedad en la que estamos, y por supuesto que las nuevas tecnologías
contribuyen a ello, ¿no? Tener todo a la carta. Antes la experiencia de ir a un cine era una experiencia maravillosa, la experiencia más maravillosa de la semana, y hoy en día está como lo suficientemente fácil como para que, ¿no? Para que eso deje de ser un ritual y se convierta como en una opción más, ¿no? Antes recuerdo todavía a mis profesores cuando iban a exposiciones y venían con un carro de diapositivas o un catálogo comprado en la documenta de Kassel y el día que venían, pues toda la clase se ponía encima de la mesa, ¿no? A ver qué era eso de la documenta y a ver qué obra se podía, ¿no? Se podía ver. Hoy todo está a golpe de un... O sea, afortunadamente todo está a golpe de clic, pero yo no sé si eso es... O sea, si es realmente una opción afortunada para, ¿no? Para nosotros. Ahí con esa crisis de la atención, yo, claro, me estoy despistando por las imágenes que estoy viendo, pero es que realmente siento que captan nuestra atención, que realmente el arte es de todavía... O sea, la atención a la obra de arte en una sala de exposiciones todavía sigue siendo uno de esos espacios-tiempo en los que podemos tener una atención plena, o sea, concentrada, ¿no? O sea, tú cuando estás delante de un cuadro de repente eres capaz como de olvidarte hasta de que te tienes un teléfono móvil o una escultura, ¿no? O de lo que sea. Entonces creo que ahí hay como una especie de paréntesis o sea, del capitalismo en general, ¿no? Es decir, el capitalismo como un sistema que en realidad ha generado una crisis de atención. Entonces ahí está como por surgir como un nuevo humanismo, una nueva confianza. Él decía Pablo como los nuevos materialismos. Yo creo que es justo eso, ¿no? Es decir, claro, es que hay que atender a cómo se comporta el material. El material es como un agente actante, ¿no? Que de repente nos está diciendo cosas, ¿no? Te está hablando. Una obra de arte, ¿no? Te dice, te habla cosas, es capaz de sostener contigo una conversación. Y yo creo que ahí hay todavía un valor como emancipador del arte que a mí me parece fundamental. Por eso creo que vale tanto. O sea, que una obra de arte vale su precio justo, ¿no? Porque realmente es un hecho insólito. Que se produce, es un acontecimiento, ¿no? Lo que pasa que creo que estamos rodeados de cosas como pueden ser sustitutivos del acontecimiento. Instagram, ¿no? Es un sustitutivo realmente de lo que antes era una sala de exhibición, ¿no? Entonces lo sustituye y nos confundimos. Netflix puede ser, ¿no? El sustituto de una sala de cine y tampoco es que sea yo muy experto en eso, pero coincido con Pablo, creo, o por lo menos así lo he entendido, que existe el peligro del aplanamiento, de que estemos viendo continuamente la misma película, ¿no? Ya no hablo de los Vengadores 1, 2 o 3, sino de que, ¿no? De que una película cambie el título, pero siga siendo lo mismo. Y eso es, bueno, quizás fruto de esa tendencia de la falta de atención, ¿no? de ser como muy incapaces ya de diferenciar, ¿no? De distinguir, que me parece que la educación artística también nos hace capaces de discriminar críticamente, de generar una distinción en el mundo. O sea, yo los escucho a ellos, por eso digo que son listos, porque veo que son gente que son capaces de leer algo tan complejo como puede ser una imagen, ¿no? Una obra de arte. Entonces, bueno, me parece que de ser artista hoy ser no sé, como participar del ejército de la resistencia, algo así, no sé. O sea, está la inteligencia artificial y luego aquí ¿no? El contraejército de gente sensible que contienen, ¿no? Los peligros o que batallan contra estos peligros del mundo, que es la falta de sensibilidad general, ¿no? La sensibilidad me refiero a no distinguir, no ser capaces como de ver la diferencia de las cosas. Espero que no me haya puesto negativo, que odio Yo que pensaba que iba a terminar con el tono positivo, por eso te di la última palabra, digo, me va a dar el tono positivo. Lo he hecho fatal, perdona. A ver si Fran, no, pero es muy, levanta esto. Es muy interesante, ¿no? Los tres puntos de vista y cómo uno oscila dentro de la misma conversación, ¿no? Porque primero decías, soy muy optimista, y al final has terminado. Pero quizá con el público podríamos terminar de terminar este coloquio con alguna pregunta específica de algunos de los temas o cualquier otro tema que podáis estar interesados de conversar. Bueno, a mí me parece súper interesante. Yo no soy del mundo del arte. Creo que... Un momento, te van a dar un micrófono.
Muchas gracias. A mí me pareció muy interesante, porque yo no soy del mundo del arte, aunque yo amo el arte. Yo soy del mundo de la lingüística y en la lingüística siempre se habla, digamos, el punto de partida es la intención. Entonces, todo ese tiempo que os estaba escuchando, lo que de alguna manera me faltaba un poco es qué es la intención a la hora de crear. Porque lo que nos pasa, y ahí yo sufro mucho con pues eso, con la digitalización, con todo lo que nos llega. Yo veo ahora las películas en mi móvil y yo alucino, digo, ¿cómo puedo aguantar ayer 2 horas y media un ballet en el móvil? Pero claro, mi intención sigue siendo siempre la misma. Yo quiero emocionarme, yo quiero aprender, yo quiero ampliar mi conocimiento y quiero estar en contacto con el mundo a través del arte. Entonces, cuando veo a mis nietos consumiendo Instagram o TikTok o lo que sea, yo nunca entiendo muy bien la intención. ¿Por qué ven esto? No lo entiendo. Y cuando lo pregunto, no me lo saben decir. Entonces, vosotros que sois artistas, me gustaría que si pudieras hablarnos un poco de esto, de la intención que está detrás de la creación de una obra de arte. La intención. La intención que está detrás de la creación. De la creación de una obra de arte, sí. Como un acto de habla, cuando hablamos tenemos una intención, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que yo soy de la opinión de que la obra de arte no es un acto de comunicación, que no hay comunicación. Hay otra cosa, y ahí eso lo decía Deleuze, ¿no? Y eso ahí me ha recordado lo que decía Antonio. En rigor, el arte tiene una afinidad de base con el acto de resistencia. No sé si te he respondido, es que no. Es que, es una intención, pura intención. Fran, Sí, ¿qué yo opinas? creo que al final es como una forma de sobrevivir, ¿no? Es como una forma de seguir estando en el mundo. Entonces, bueno, cuando uno está trabajando se te olvidan los problemas porque estás completamente en la obra y estás pensando en otras cosas que quizás son más complejas, ¿no? Que el problema que he tenido hoy con el banco o el problema que he tenido hoy con, no sé, con el vecino, ¿no? Entonces, bueno, es una forma al final de evasión, digamos, yo creo. de evasión y de lo contrario, ¿no? O también. También. O de lo contrario, sí. O sea, yo creo que el arte no tiene que ver con, bueno, no sé, por lo menos con la moralidad, con el bien o con el mal. Hay grandes artistas maravillosos que son muy mezquinos, o sea, pero bueno, son grandes artistas y seguramente sean grandes artistas para su tiempo, Ya iba a empezar otra vez de bajona, no, espérate. ¿No? Entonces, si no tiene que ver con la moralidad, ¿con qué tiene que ver? Y entonces bueno, yo creo que sí que tiene que ver con el compromiso, por ejemplo. Yo lo asumo así, ¿no? Yo no soy artista, aunque de alguna manera sí que me gustan las operaciones del arte, decía al principio, para llevarlas a mi día a día, ¿no? Entonces, claro, uno tiene un compromiso casi biográfico, familiar, porque tiene hijos, ¿no? Y entonces sí que entiende que tú tienes que tener un compromiso contigo mismo y con el tiempo que te ha tocado. Entonces yo no tengo una visión conservadora del arte, por ejemplo. Para mí el arte tiene más que ver con un carácter progresista o disruptivo, y eso no quiere decir con hacer el bien. No lo confundamos, pero sí con intentar generar transformaciones. Es decir, que el arte irrumpe, ¿no? Irrumpe en su tiempo. Entonces te vienen unos tiempos y el arte, imagino, tampoco lo pienso que esto sea exclusivamente del arte, pienso que es una operación que está en otras campos, ¿no? Creativos, y no solo. Imagino que ser director de banco también, ¿no? Tendrá que ver. Cuantas más cosas sean arte, mejor, ¿no? Cuantas más cosas sean. Bueno, eso es interesante, ¿no? Como el lenguaje se ha ampliado del arte, ¿no? Claro. Que yo creo que tiene que ver con eso. Sí. Que decir, con llevar, o sea, que puede haber un arte donde no se le espera, y que muchas veces el arte es una cuestión como contingente, de aplicar determinada manera de pensar a hacer un arroz,
a, no sé, a arreglar un vehículo o realmente a pintar un cuadro. Entonces, yo creo que es una posición en el mundo, ¿no? Y creo que ese es el compromiso. Es decir, yo reconozco mi tiempo, no soy una persona... Decía Pablo, yo soy ingenuo, no es para nada ingenuo. O sea, es una persona, las dos personas que están aquí, sabias. Entonces creo que lo son porque son capaces de leer, lo que decía antes, de leer el tiempo. Y la intención, ¿cuál es? Yo creo que la intención es, pues bueno, pues comprometerse con una cosa que parece que es como muñoña, pero para mí es como la belleza. O sea, a mí me interesa mucho como William Morris, ¿no? Y él de repente, ¿no?, está en el siglo XIX viendo que los niños están en la fábrica y su entorno está degradado. Y él dice, buah, pues yo voy a trabajar el ornamento. ¿Por qué? Pues que es una forma de transformar la sociedad. Entonces, su forma no es buscando un fin únicamente, como decirlo, como diletante o algo así, claro, que es lógico también, sino es porque eso es revolucionario. O sea, ser bello, ¿no?, ser elegante, ¿no?, eso es revolucionario. O sea, tomarte el cuidado por las cosas. O sea, por llevar los zapatos limpios, eso es ser revolucionario. No sé si lo estoy haciendo, pero eso es revolucionario, eso está bien, ¿sabes? Yo creo que tenemos que aspirar a ser personas elegantes, porque yo no veo mucha elegancia cuando consulto Instagram, por ejemplo. Es que no, o sea, un poco. Entonces creo que es bonito aspirar a la belleza, todavía. Eso es uno de los objetivos del arte, ¿no? Entiendo, ahora definamos eso, pero que... Esa es la intención, yo creo. Yo por lo menos me lo tomo así. Me levanto por la mañana y aspiro a la belleza. ¿Alguna pregunta más? En lo tangible, ahora, en el presente, y no en lo virtual. Pues terminamos con la belleza, con lo tangible, con lo virtual, con los mundos cruzados, con los diferentes enfoques que dan tanta riqueza. Muchísimas gracias, de verdad, por esta charla tan interesante. Gracias. Dan ganas de seguir y conocer todavía más lo que pensáis. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, las personas que estáis aquí y las personas que lo vayan a ver en diferido. Y buenos días y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.